Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este momento. Yo soy María Camila Manrique y estoy acompañada por el doctor Carlos Alberto Alarcón Reyes. Él es especialista en medicina interna de la Universidad de Cauca y también es reumatólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien saludo de manera muy especial. Doctor, ¿cómo está? Bien, bien, María Camila, gracias, muy amable. Te agradezco mucho por tu invitación. Bueno, importante contarles a todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros, pues, ¿qué son esas enfermedades reumáticas? Hablemos un poco de ellas. Las enfermedades reumáticas o enfermedades autoinmunes son enfermedades en donde el organismo se desconoce a sí mismo. O sea, normalmente nuestro sistema inmunológico fue elaborado para protegernos de las infecciones, especialmente bacterias, virus, todo lo que sea extraño a nosotros. En las enfermedades reumáticas, por razones genéticas, uno nace como planillado, por así decirlo, para que bien sea en la niñez o en la adolescencia o en la vida adulta, el organismo se distorsione todo el sistema inmunológico y comience a atacarse a sí mismo. De forma tal que confunde las rodillas, hablando en términos simplista, porque son muy enemigos de los tecnicismos en medicina, que es lo que confunde al paciente. Cuando un paciente acude al consultorio de uno, es para que uno le hable en un lenguaje normal, como lo estamos haciendo nosotros, y no embolatarlo con palabras técnicas, porque obviamente no va a aprender nada. Entonces, el organismo confunde las rodillas con los virus o con las bacterias, lo comienza a atacar y por eso es que las destruye. Son enfermedades extremadamente agresivas, extremadamente destructivas, porque tienen su fondo genético y algo que todavía no se tiene muy claro hace que se desencadenen ya en la vida adulta. ¿Qué lo pueden desencadenar? Por ejemplo, en el caso del lupus, el lupus es una enfermedad muy frecuente en mujeres especialmente alrededor de los 20 años de edad, entre los 10 y los 30 años de edad, en donde uno de los factores desencadenantes puede ser el embarazo. El hecho de que la mujer comience la anticoncepción hormonal, un estrés, un accidente automovilístico, una cirugía, la exposición al sol, por ejemplo, es muy frecuente, mejor, que una paciente que estaba previamente sana, que decidió pasar sus vacaciones en Cartagena durante una semana, esa exposición tan severa al sol durante una semana sea el factor desencadenante, el florero de Llorente, para que en una persona que ya estaba predispuesta genéticamente a tener lupus, lo desencadenara. Entonces mira cómo es importante ese concepto. O sea, son muchísimas las mujeres que obviamente van a Cartagena y están en este momento en Cartagena soleándose. Si no tiene ese terreno genético abonado, no pasa absolutamente nada. Pero si ya está predispuesta a tener lupus, ese es un factor que muy probablemente le va a disparar el lupus. ¿Cómo darnos cuenta de que estamos sufriendo de esa enfermedad y también cómo combatir pues esta enfermedad? Son enfermedades que, como tienen su base genética, entonces es muy frecuente que tengan antecedentes familiares. Y la familia de uno no es solo el papá y la mamá, la familia de uno son los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta 5 generaciones atrás se pueden heredar las enfermedades reumáticas. Por ejemplo, si una mujer dice, hombre, tengo una hermana y mi hermana tiene lupus, esa mujer tiene que cuidarse muchísimo con eso. Por ejemplo, dice, voy a salir de vacaciones, probablemente tengo una carga genética alta, pues entonces no cojo para Cartagena, sino que me voy para Boyacá, o me voy para Pasto al Festival de Blancos y Negros, en fin, o me voy a Manizales, a la Feria de Manizales, pero tratar de no exponerse al sol, porque puede estar, y muy probablemente desde el punto de vista genético, esté planillada para padecer esta enfermedad. Desgraciadamente, María Camila, no existe un examen que sería lo ideal, que la medicina hubiera avanzado tanto para decirle, le voy a tomar este examen para ver si a usted le va a dar lupus. Todavía no existe ese examen. ¿Cómo darse cuenta que uno tiene lupus? El lupus es una enfermedad que se manifiesta en mujeres entre 10 a los 30 años, produce dolores articulares, codos, muñecas, rodillas, tobillos. Es una mujer que cuando va a la piscina, cuando se expone al sol, se pone muy, muy colorada, exageradamente colorada y le arde la piel. Entonces va con varias amigas a pasear y demás, llegan y al otro día, un sábado y el domingo, y llega el lunes y todavía está colorada como si acabara de salir de la piscina y le sigue ardiendo. Es una mujer que se le cae muy fácil el cabello. Normalmente a las mujeres se les cae el cabello, especialmente si tienen cabello largo, cuando se bañan o se peinan. Pero si en las mañanas, cuando se levanta, hay cabello en la almohada, eso es un signo de alarma.
puede manifestarse por fiebre y por pérdida de peso y afección de órganos internos. Otra de las enfermedades a la que también hay que ponerle muchísima atención es la fibromialgia. Hablemos sobre ella y bueno, ¿cómo uno detectar de que puede estar padeciendo de ella? La fibromialgia es una enfermedad muy frecuente en mujeres entre los 30 a los 40 años de edad. La paciente con fibromialgia se levanta cansada, como si no hubiera dormido bien. Dice, si yo dormía aparentemente bien y demás, muy irritable, discute mucho con la pareja, con el esposo, con los hijos, dolores de cabeza frecuentes, le duele todo el cuerpo, todo esto, no solo que es una paciente que de hecho no le hace la pregunta, pero trate de clarificarme exactamente dónde le duele. No, doctor, es que me duele todo, todo es todo. Y evidentemente uno cuando está examinando a esa paciente le toca los brazos, los antebrazos, los muslos, las piernas, la espalda, le duele todo. Por eso desde el punto de vista nosotros le llamamos a eso puntos timbre. ¿Por qué se llama punto timbre? Porque con solo presionar la espalda, tocar los brazos, el paciente casi que brinca del dolor tan intenso que le produce esto. Por ese mismo dolor aparentemente tan exagerado, frecuentemente el esposo enfadado, la familia y demás, el jefe de su trabajo y demás cree que está manipulando o que está exagerando o que está fantaseando o se está inventando una enfermedad, y no es así. Es una enfermedad que se produce por un desequilibrio en ciertas sustancias en el cerebro que se llama serotonina. Entonces la paciente siente muchísimo dolor. Frecuentemente la echan del trabajo porque dicen, se queja todos los días que le duele todo, va donde el médico no logra identificar que es una fibromialgia. Máxime que en esta enfermedad, en la fibromialgia, absolutamente todos los exámenes son normales, todo es todo. Exámenes de sangre, TAC, resonancia magnética nuclear. Entonces, peor aún, entonces cuando sale con todos los exámenes, el médico enfadado, señora, es que usted no tiene nada, váyase para allá y demás. Llega con esa nota donde el jefe y demás, la echa el esposo para que vea, usted no tiene nada, mire, todos sus exámenes salieron normales. Un problema psicológico, entonces le aumenta más la problemática, máxime que la fibromialgia se agrava con el estrés. Entonces ya se suma el estrés más de que le ha hecho el esposo, la echaron del trabajo y demás, nadie le cree que está enferma. Es un verdadero problema, eso se denomina fibromialgia. Y así es como nos damos cuenta que ese tipo de enfermedades afectan directamente la vida diaria de las personas. Es cierto. ¿Cómo poder manejar esto, doctor? Mis pacientes reumáticas, y digo pacientes porque la inmensa mayoría son mujeres, se deprimen muy fácilmente. Vivimos desgraciadamente, María Camila, en un país machista, en donde a la mayoría de los hombres les gusta que su esposa trabaje, que produzca económicamente, que lleve dinero a la casa, pero que además esté pendiente de la empleada del servicio, de los hijos, del uniforme de los colegios, de la tarea de los muchachos y demás. O sea, tiene una altísima carga física, emocional, laboral, económica. Entonces, y para colmo, cuando tiene artritis, pues entonces ya no puede trabajar adecuadamente, la echan del trabajo, no puede funcionar bien sexualmente, pues porque tiene su artritis a nivel de las caderas y de las rodillas, no puede dormir bien, se levanta cansada, entonces se suma la separación, se suma el divorcio. Desgraciadamente son pacientes que frecuentemente se deprimen bastante y a veces los reumatólogos tenemos que ayudarnos del psiquiatra o del psicólogo para que nos colaboren en esto. Con el tema de las mujeres que les gusta hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicios son recomendables para ellas que están sufriendo ese tipo de enfermedades? María Camila, los ejercicios en las pacientes reumáticas dependen del tipo de enfermedad reumática que tengan. Existen 150 clases de enfermedades reumáticas diferentes. Por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide es muy importante el nadar, por ejemplo, el nadar es excelente, los aeróbicos siempre cuando no impliquen levantar peso son perfectos, la bicicleta estática es muy buena, el bailar es excelente, son básicamente los tipos de ejercicios que ellos necesitan. Los pacientes, por ejemplo, con osteoporosis, si tienen que el caminar, el trotar, el subir escaleras, sí es muy bueno para el paciente con osteoporosis. La paciente con artrosis debe evitar permanecer mucho tiempo de pie, evitar levantar cosas pesadas y bajar de peso. Muy bien. Retomando el tema, doctor, de que hablábamos de que sin lugar a dudas ese tipo de enfermedades afecta directamente el sistema emocional de las personas. Muchas de ellas llegan hasta un punto de desesperarse por su condición que viven diariamente.
muchas de ellas buscan otras alternativas como cremas, también muchas de ellas consumen marihuana. ¿Qué tan productivo puede ser esto para que les ayude a sobrellevar su enfermedad? Es cierto, María Camila, el Internet tiene sus pros y sus contras. Si tú, María Camila, colocas tratamiento definitivo de la artritis o curas definitivas de la artritis, ahí te puedes quedar todo el fin de semana porque aparece un listado interminable de aparentes curas definitivas de personas inescrupulosas que ofrecen curas definitivas para las enfermedades reumáticas. Entonces, desgraciadamente, con tanta información es bien frecuente que a la paciente reumática, como ha ido donde un médico, donde el otro, y no ha habido alguien que le diga yo se lo voy a curar definitivamente, cae en manos de estas personas inescrupulosas que le venden pulseras de cobre, por ejemplo, la uña de gato, la acupuntura, las drogas naturistas. Veía justamente en el periódico La Nación del día de ayer, en donde han proliferado las tiendas naturistas aquí en Neiva, pero en una forma exagerada y obvio, porque eso es muy rentable el vender ese tipo de cosas naturistas, y es muy rentable ofrecerle curas definitivas a la artritis, al asma, a todas las enfermedades que son incurables. Ellos ya saben cuáles son las enfermedades en donde no existe tratamiento definitivo. Les ofrecen, como mencionábamos, las pulseras de cobre, las cremas, ungüentos. Es muy importante mencionar que las cremas y los ungüentos no entran al hueso. Ninguna crema y ningún ungüento entra al hueso. Ninguna. También los emplastros de marihuana con alcohol para que se los coloquen a ese nivel. Las células madre, el X-Rasgel, en fin. Entonces, uno como médico trata dentro de lo posible de educar al paciente para eso, para decirle qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Desgraciadamente, como mencionábamos, María Camila, el tiempo que queda en una consulta es muy corto, muy escaso, 15, máximo 20 minutos para interrogar al paciente, examinarlo, para explicarle qué tiene, para hacer las fórmulas, los formatos no-pos y demás. Queda muy poco tiempo para explicarle eso, y por eso es que caen personas inescrupulosas que les van a robar porque no tiene otro nombre. Doctor, los reumatólogos en su mayoría muy frecuentemente formulan diclofenaco, pero algunas de esas personas piensan que esto puede desencadenar en una osteoporosis. ¿Qué tan cierto es esto? Importante aprovechar este espacio para despejar esta duda. Es cierto, sí. María Camila, lo que uno quisiera como médico es que los medicamentos no produjeran ningún efecto secundario. Desgraciadamente, hasta el momento no se ha inventado el primer medicamento que no produzca efectos secundarios. Yo invito a las pacientes a que entren a Google y colocan, por decir algo, efectos secundarios del Dristan. Estoy colocando un solo ejemplo, que la mayoría de las personas hemos tomado Dristan en algún momento. Se sorprendería, o del acetaminofén, de la aspirina, de cualquier medicamento que tomen ellos. Y se sorprenderán de ver la lista tan grande de probables efectos secundarios que puede tener algo tan elemental como el Tristan, que todos lo hemos tomado para la gripa. Arritmias, intolerancia gástrica, úlcera, en fin, hasta muerte súbita y demás. Entonces, si eso ocurre con el Tristan, obviamente cuanto más potente es un medicamento, hay más posibilidades de que produzca efectos secundarios. Entonces, una de las razones, y por eso es que la medicina es tan larga y es tan compleja, durante la formación de uno como especialista, es saber no solo para qué sirve un medicamento, sino los probables efectos secundarios, el saber detectarlos a tiempo. Por eso uno a los pacientes los cita constantemente, vuelve, los interroga, les pregunta cómo se ha sentido, vuelve, los examina. En ocasiones le pide determinados exámenes de laboratorio y de acuerdo a eso uno dice, a este paciente le cayó mal el metrotexate, se lo voy a cambiar por leflunomida, en fin, o hay que aumentarle la dosis o hay que disminuirla, en fin, está constantemente haciendo ajustes como esto. Con respecto al diclofenaco, en algunos pacientes puede producir gastritis, puede irritar el estómago, pero no produce osteoporosis. Entonces uno como médico vuelve y juega, entonces uno le dice, señor, usted sufre de gastritis, sufre de úlcera, a esta paciente no se la puedo formular. O inclusive, mira María Camila, cosas tan aparentemente triviales como el momento en que un paciente debe tomarse los medicamentos crean la diferencia. Me explico. Si uno le formula diclofenac y le dice diclofenac una tableta cada 8 horas,
No es lo mismo colocar una tableta cada 8 horas que colocar una tableta al terminar el desayuno, el almuerzo y la cena. Al terminar, ¿qué es? Que termina de desayunar y antes de levantarse de la mesa con el juguito que está rematando el desayuno, el almuerzo y la cena se lo toma. ¿Para qué? Para que esa diclofenac caiga encima de los alimentos y no le produzca gastritis. Si uno no coloca un detalle tan elemental como ese, entonces el paciente se lo toma a cualquier hora o se lo toma estricto y a las 2 de la mañana se está levantando para tomarse la última tableta y ahí sí le produce gastritis o úlcera. Los pacientes en muchas ocasiones no acatan ese tipo de recomendaciones que son supremamente importantes y vitales para que esas experiencias secundarias pues no se presenten, doctor. Es cierto. Hay algo también, y es que las madres cuando están en su gestación pues tienen una preocupación a raíz de la artritis. Si sufren de la artritis, piensan que de pronto se les va a heredar a sus hijos, o si lactan a sus hijos pueden en alguna ocasión pues que sus hijos vayan a sufrir también esa enfermedad. ¿Qué les podemos decir a ellas? Es cierto, María Camila. A ver, desgraciadamente, como mencionábamos, hay más posibilidades de que el hijo o la hija de una paciente con artritis tenga artritis si la madre tiene artritis. Hay más posibilidades, pero no significa que necesariamente la vaya a tener. Por esa razón, los reumatólogos tampoco le decimos a una persona con artritis no puede tener hijos. No, sí los puede tener, pero que tiene que estar muy vigilante cuando su niña comience a presentar manifestaciones de dolor, de inflamación, para tratarle su enfermedad en la forma más temprana posible. Si una paciente está embarazada y tiene la artritis, hay muchísimos medicamentos que usamos para el control de esos que no debe la paciente tomarlos mientras está embarazada, porque puede producir graves alteraciones, puede producir teratogenia. Teratogenia significa malformaciones fetales. Entonces siempre, por ejemplo, en el caso del metrotexate, de la leflunomida, le decimos a la paciente que no debe embarazarse. Si está tomando prednisona a dosis tan altas, no debe embarazarse en ese momento. Siempre debe haber una comunicación constante entre la paciente y el médico para decirle, doctor, mi plan es esto, doctor, voy a ir de vacaciones a Cartagena, ¿usted qué opina? No es que aquí están los tiquetes, viera que mañana me voy, no. Doctor, ¿qué opina? Doctor, me pienso embarazar, no, doctor, estoy embarazada, no, me pienso embarazar, ¿usted qué opina? Doctor, ya tengo 18 o 20 años, tengo novio, voy a tener relaciones, ¿qué método de planificación me recomienda? Porque, María Camila, hay enfermedades como el lupus en donde la paciente no debe planificar con métodos hormonales, como las inyecciones, como las tabletas, en fin. Entonces uno le recomienda qué método de anticoncepción debe ser. Entonces, por eso es que es tan importante la comunicación entre la paciente y el reumatólogo. Doctor, en el tema de exponerse a una cirugía cuando tiene artritis, ¿qué tan recomendable es y a qué paciente se le recomienda? Las cirugías son útiles en alguna... A ver, ahí hay dos partes importantes. Dependiendo del tipo de medicamentos, uno le dice si se puede operar o no se puede operar, o hay que suspender el medicamento durante un tiempo. Porque como los medicamentos que usamos para el tratamiento de las artritis bajan las defensas, al bajar las defensas, si una persona se opera aplicándose ese medicamento, tiene más posibilidades de que se infecte la cirugía. Entonces, hay medicamentos que uno debe suspenderlo un mes antes de la cirugía y reiniciarlos un mes después. Por un lado. La otra parte con respecto a ese tema es que hay pacientes que le llegan a uno desgraciadamente en una fase muy temprana de la artritis, ya hay muchísima destrucción en las articulaciones, entonces hay que cambiar o las rodillas o las caderas y demás. Afortunadamente, María Camila, la medicina y la cirugía y la ortopedia han avanzado bastante y actualmente la mayoría de los pacientes que se operan de caderas y rodillas les va muy bien. Muy bien. Yo siempre les insisto esto a mis pacientes, a ellos les da temor, claro que sí, pues a cualquier persona que la vayan a operar, así sea de lo que sea, pues le da temor entrar a un quirófano. Yo no conozco al primer paciente que entre silbando a un quirófano, normal, pero a la mayoría de los pacientes les va muy bien. De hecho, hay un estudio muy interesante, María Camila, que consiste en que se evaluó a nivel mundial la cirugía más agradecida de todas, en donde cambiaba diametralmente la calidad de vida, y la que se llevó las palmas, por así decirlo, fue la cirugía de cadera. O sea, cambia del cielo a la tierra esto, que tiene riesgos, sí, como todo en la vida, pero bien vale la pena someterse a ese procedimiento. Muy bien, pues doctor Alarcón, muchísimas gracias.
Lo que siempre he dicho es que este tema es bien amplio, podemos estar hablando de muchísimas más enfermedades. Quiero contarles a todos ustedes que nos pueden seguir a través de las redes sociales y allí también poder observar y disfrutar más de estos videos informativos que a toda la población neivana, huilense y colombiana les sirve. Doctor, redes sociales para que estén atentos. Sí, en YouTube y en Facebook se denomina mi página Doctor Alarcón. Ahí estoy para responder todas sus inquietudes. Un abrazo grande a todas mis pacientes. Recuerden que pueden compartir este video para que más personas como usted y como yo se informen sobre estos temas tan importantes. Hasta luego.